Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, estando repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. La triste historia, de eso estamos hablando. La triste historia de la humanidad en desobediencia o en pecado, cualquiera de las dos cosas es igual. Cuando leemos este texto, que es inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, escrito por uno de los hombres que Dios usó con todo poder y autoridad, Pablo o Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, quien vivió en su propia carne todos los aspectos que él menciona, que el Espíritu Santo le mostró. Él los vivió. Él fue desleal, él fue mentiroso, él fue engañoso, él fue depravado, él se complació con los que practicaban tales cosas. Pero ya después de eso, y después de haber vivido la vida, dijo: no más, no continúo. Se apartó de esas cosas. Y qué bueno pensar en que ese texto nos da un resumen, una evidencia, nos da un mensaje, nos da una radiografía de lo que puede ser una vida a medias tintas, con un paso, con un pie en el camino malo y un pie en el camino de Dios. Son características que produce el pecado, son características que produce la vida sin Dios, son características que se producen cuando no hemos aprobado seguir a Dios. Entonces pensemos en lo siguiente. Primero, que el pecado es la raíz y la causa del desorden y desquiciamiento sociales en nuestro mundo hoy. El pecado es la causa de todo lo que usted ve. Inclúyale el efecto invernadero, inclúyale el fenómeno de la niña, inclúyale los males que estamos viendo, inclúyale todo eso. La causa es el pecado. Para ir de una vez cerrándonos en esa realidad. ¿Sabe que esto se deduce de lo que se lleva dicho acerca de la ceguera y la degradación morales? Estar en desacuerdo con Dios conduce a estar en desacuerdo con el prójimo, estar en desacuerdo con los hijos, con la esposa, con los vecinos, con los amigos. O sea, estar en pecado es prácticamente tratar de vivir una vida como si estuviéramos solos en el mundo.
Lo único que le importa la vida en pecado, ¿sabe qué es? ¿Y quién es? Usted va a decir el diablo. No, no es el diablo, es él mismo. Lo único que le interesa, que es prioritario, que es importante para una vida sin Cristo, es él mismo. Solo piensa en él, solo piensa en ella. El mundo prácticamente es de él o de ella. Para él no existe nadie más que él. ¿Y sabe quién sigue después de él? Él. ¿Y sabe quién termina detrás de él? Él. Nada más. O sea, primero soy yo, segundo soy yo y tercero termino siguiéndome yo mismo. Esa es la triste historia de una vida en pecado, de una vida en desobediencia. Ahora, el alejamiento a Dios produce entonces varias características. ¿Cuáles serían unas de ellas? ¿Cuáles serían unas de ellas? Odios. ¿Qué más? Envidias. ¿Qué más? Borracheras. ¿Qué más? Orgías. ¿Qué más? Adulterios. ¿Qué más? Fornicaciones. ¿Qué más? Orgías. ¿Qué más? Toda índole de mal. Homosexualidad, lesbianismo y todo tipo de desviaciones morales, psicológicas y sociológicas las produce el hecho de estar alejados de Dios. O dígame una cosa en esta mañana. ¿Alguna vez usted vio a una persona que se apartó de Dios? Se fue. No más, no supimos más de él, de ella. Y después la encontró mansa, humilde, cariñosa, afectiva. Compartió con usted y no escuchó hablar de ella mal de nadie, sino que simplemente usted dijo: ándale, esta persona cambió mejor que lo que había cambiado cuando era cristiano. Jamás. Amigos y hermanos, nunca ha dejado buenos resultados. En cambio, Pablo dice que el Evangelio, Jesús dice que el Evangelio, todos los que escribieron del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento están diciendo que las buenas nuevas de salvación son las que traen paz, son las que traen vida, son las que traen sosiego a los seres humanos, son las que traen unidad a las familias, son las que traen compañerismo entre las sociedades, son las que hacen vivir una vida en paz, reposo, sosiego y tranquilidad. Pero el pecado jamás ha traído ninguna consecuencia buenas. La única esperanza que haya justicia y rectitud entre los hombres, ¿sabe qué es? ¿Y sabe cómo se llama? El Santo Evangelio de Dios. Más el pecado no conduce a la pacificación ni a la tranquilidad social en el ser humano. El pecado traerá como consecuencia cada día más desgracia, cada día más sufrimiento, cada día más dolor. Cuando usted escuche hablando mal a alguien de otro, ¿sabe qué es eso? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pecado. Y el pecado trae como consecuencia la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado no es que usted sea libre, que usted pueda hacer lo que quiera. Mire, hemos conocido cientos de personas que alguna vez llegaron a odiar a un hermano, el papá, la mamá, los familiares, han llegado a odiarlos por muchos años y los hemos encontrado bañados de cáncer. El pecado no da resultados. El pecado no trae bendición. Esa es la triste historia de la humanidad.
Usted no puede seguir los pasos de la humanidad. Usted no puede continuar creyendo que le va a jugar a Dios sucio o que le va a salir por la tangente a Dios. Jamás de los jamases. Dios siempre saldrá victorioso. Dios siempre saldrá ganando. Dios siempre se saldrá con las de Él. Dios siempre dirá la última palabra. Entonces, pudiéramos decir, segundo, que el pecado trae sufrimiento. ¿A cuánto le gusta gozar? ¿Y a cuánto le gusta sufrir? Había un trío que se llamaba el trío Miramar. No sé si alguno de ustedes escuchó eso hace mucho tiempo. Y tenía dentro de las canciones, tenía una que llamaba Sufrir me tocó a mí. Conocí a otro cantante mexicano que ese decía, ¿y cómo no he de llorar? Y eran las canciones y son las canciones que le gusta al mundo. Porque se supone que es la historia de una vida real. La vida real es la vida en Cristo Jesús. La vida en pecado es mentira, es engaño, es el producto, es la satisfacción de la obra de Satanás fluyendo y obrando en la vida de las personas. Así que nunca habrá una vida real en la vida de una persona separada de Dios. Así que porque canten o porque José Alfredo Jiménez haya dicho que la vida no vale nada, es mentira. La vida le costó a Dios la vida de Cristo Jesús. Amén. Es mentira, es pecado, es engaño. Usted no puede seguir creyendo eso. Usted no puede seguir pintando el pecado y disfrazándolo dentro de las mentiras. No. Usted tiene que comenzar a definir clara y sustantivamente exactamente lo que es una cosa y lo que es la otra. Es hora de que la iglesia ponga los puntos sobre las íes y tenga en cuenta que lo que es pecado y lo que es de Dios es de Dios. Amén. Porque el pecado trae ¿qué? Sufrimiento. Todo lo que usted ve, las consecuencias que estamos pagando, es por causa del pecado. Las enfermedades por causa del pecado. Los cambios de temperatura por causa del pecado. La triste historia de la humanidad ha sido el pecado. La bendición de la historia de la humanidad ha sido Cristo Jesús. Desde el principio hasta el final será, es y va a ser por todas las edades una bendición saber que Cristo nació en Belén de Judea para bendecir a los seres humanos, para levantarlos, salvarlos y tratarlos con benevolencia. Pero ¿qué diríamos entonces con relación a los sufrimientos que trae el desorden de la naturaleza misma cuando hay los desastres naturales, por ejemplo los terremotos, las inundaciones? Hay un juez que es espiritual. ¿Quién es? Dios. Y hay un juez que es natural. ¿Quién sería? La misma naturaleza. Ustedes recuerdan claramente que en el principio, en Génesis, Dios le dijo en el capítulo 3 a Adán:
¿por qué escuchaste a la serpiente y por qué le obedeciste? Ahora la tierra te producirá cardos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Y con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. ¿Sí recuerdan eso, cierto? El justo juicio de Dios por haber pecado a Adán y por la gente seguir, por nosotros seguir pecando, es todo eso. No se le debe a Dios. Dios le dijo al hombre y a la mujer cómo deberían de vivir. Dios te ha dicho a ti cómo se debe vivir. Dios me ha dicho a mí cómo se debe vivir. Pero depende de mí si yo quiero seguir las órdenes de Dios o quiero hacer como Adán. Le echo la culpa a Eva, le echo la culpa al vecino, le echo la culpa al trago, le echo la culpa a mi debilidad. No hay que echarle la culpa a los demás. Hay que ser totalmente decisivos y al pecado decirle no. Y a la bendición decirle amén. ¿Cierto que sí? Ahora, entonces, ¿qué papel juega el sufrimiento en nuestra época? ¿Qué papel juega eso entre nosotros? ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? La muerte de Cristo o la muerte de una persona no es un sufrimiento. Ser azotado, maltratado, humillado, despreciado, escupido, golpeado, abofeteado, ultrajado, ¿es sufrimiento o no es sufrimiento? ¿Cómo? ¿Qué es sufrimiento o no es sufrimiento? Es sufrimiento. Si Jesús sufrió, entonces, ¿qué papel juega el sufrimiento dentro de nosotros? ¿Para qué existe entonces? ¿Para qué permitió Dios que el sufrimiento entrara a la humanidad? Hay dos cosas que yo quiero que usted tenga en cuenta esta mañana y se las lleve para la casa. ¿Se las va a llevar? Bueno, una cosa es el castigo y otra cosa es el sufrimiento. Otras dos cosas. Una cosa es el sufrimiento o el castigo y otra cosa es la gracia. El castigo y el sufrimiento surgieron para que sobreabundara la gracia. Cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Por eso vino Cristo, sufrió, murió y padeció por nuestros pecados y nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cierto que sí? Entonces ahora el sufrimiento redime a través de la gracia. No es el castigo tal cual como el pecado lo produjo. Usted se desubica, no le pone cuidado a las ayudas que se le dan, ni a la orientación que se le brinda. Simplemente dice: yo hago lo que a mí me parece. Y cae en pecado. Y el pecado lo abraza. Y usted es azotado. Pero cuando reacciona, reconoce, entonces surge el sufrimiento de alguien que murió por ti. Tú le abres la puerta del corazón, de tu alma, de tu espíritu y le dices a Cristo Jesús: yo necesito tu ayuda. Y Cristo viene, te lava, te limpia y te coloca otra vez en el lugar que te corresponde. Te hace apto para el reino de los cielos y te da vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es capaz de cambiar las cosas. Eso es lo que pasa. Por eso permitió
que sucediera todo eso. Y cuando usted vea que la gente esté sufriendo, escúcheme, Dios le está hablando a esa gente. Cuando usted esté sufriendo por causa de la desobediencia, permítame decirle que Dios le está hablando. Le está diciendo: estás en desobediencia. Cometiste el error de llevarme la contraria. Cometiste el error de tomar una decisión equivocada. Creíste que te ibas a salir con las tuyas y que iba a ser exactamente lo que tú quieres hacer. Cuando un predicador, un profeta, una persona del ministerio, cualquier persona falla, lo primero que va a sentir es que está quedándose solo, sin las fuerzas que requiere para hacer la voluntad de Dios. Cuando se le da la apertura al pecado, lo que va a suceder es que usted va a sentir dolor. Usted dirá: lo que pasa es que en el principio el castigo se lo impusieron a Adán y a Eva, que tenía que limpiar el huerto del Edén y arreglarlo y mantenerlo. Es que en el tiempo del reino de Dios también va a haber actividad. Apocalipsis 22:3 dice que allí estará el trono y sus siervos le adorarán y le servirán. Amén. O sea que en el cielo va a haber actividad. O sea, no significa entonces que porque Adán falló, la causa de la desobediencia, el trabajo se vuelve una paz. No, para algunos de nosotros la labor que Dios nos ha asignado es una alegría, es un mantenimiento para nuestra alma, es una fortaleza para nuestros huesos, es una motivación para seguir peleando la batalla, para seguir viviendo. Para otros puede ser una carga, un dolor, una tristeza, tener que volverlo a hacer. Pero para algunos de nosotros no. Porque sabemos claramente que en el futuro, en el reino de Dios, en los 1000 años y después de los 1000 años, habrá labores que realizar para los que aman y le sirven a Dios. O sea que el cielo no será un lugar de inactividad. Algunos deducen de la declaración del Génesis que antes que el hombre pecara no había sufrimiento, ni muerte animal, ni ninguna clase de mal natural. Pero la muerte nos enseña que todo sufrimiento, que la Biblia no enseña que todo sufrimiento, muerte animal y mal natural solo sea castigo. Muchas veces, escúcheme, el sufrimiento redime. Porque a eso fue que vino Cristo. Si Cristo no sufre, no nos redime. Así que el sufrimiento trae la gracia, trae el movimiento de Dios para poder salvarnos. Dios entonces envió la gracia, que es Cristo Jesús, para que nos pudiera salvar. Y ahora, cuando estamos muertos en delitos y pecados, fue el texto que leímos, entonces Cristo nos salvó y nos redimió. En materia entonces, Él dice a sus discípulos que ellos no tendrán nunca una idea clara del sufrimiento y la desgracia mientras interpreten tales cosas, no más que como el resultado de la penalidad del pecado. Ellos deben verlas vinculadas al propósito benevolente de Dios para con la humanidad. Cuando usted esté pasando por una prueba, Santiago dice: cuando bienaventurados sois cuando os halléis en medio de la riqueza, cuando tengáis todos los bienes que pueda tener la humanidad. ¿Es así?
No, él dice, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba trae como consecuencia fe, paciencia. Y la paciencia, como consecuencia, da resultado a la esperanza. Amén. Un hombre o una mujer esperanzada en Dios jamás volverá atrás. Un hombre o una mujer esperanzado en el partido político, en la situación que está viviendo, todo el tiempo estará volviendo atrás. Pero una persona que se esperanza en Dios siempre se mantendrá fuerte, firme y mirando al invisible, mirando al Todopoderoso, mirando al que lo amó y lo salvó y lo llamó. Entonces podemos ir concluyendo y diciendo lo siguiente: la ley y la pena no tienen la última palabra. Se lo repito, la ley y la pena no tienen la última palabra. Ellas hablan de una verdadera palabra, pero la última palabra la pronuncian la gracia y la verdad, que son en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien eso? La desesperanza puede llegar en cualquier momento. La tristeza te puede embargar en cualquier momento. La desilusión nos toca todos los días la puerta para decirnos: ya no vales nada, la gente no te interesa, la gente no tiene en cuenta tu vida, la gente no le importa tu vida. Pero esa no es la última palabra. La última palabra la dicen la gracia, la verdad y la fe. Te dicen: si estás en Cristo, nueva criatura eres. Pase lo que pase, venga lo que venga, tú estás en bendición. Pase lo que pase, tú te levantas en este día y dices: Dios, seguiré adelante. Porque yo sé que muy pronto veré tu rostro, muy pronto veré tu cara. Y a ti, querido amigo, ¿por qué te apartaste? Jesús vivió pobre, sufrió, era el Dios del universo y lo pagó todo por ti. ¿Por qué tuviste que abandonarlo? ¿Por qué tuviste que irte? ¿Por qué tuviste que comenzar una vida que no es compatible con la vida de Dios? ¿Por qué le echa la culpa al negocio? ¿Le echa la culpa al dinero? ¿Le echa la culpa a la falta de dinero? ¿Le echa la culpa a la enfermedad? ¿Le echa la culpa al marido? La mujer le echa la culpa al marido, el marido le echa la culpa a la mujer y a lo último le echan la culpa a los hijos. ¿Por qué? Usted puede levantarse a la hora que desee. Usted puede seguir los caminos y tener en cuenta los caminos de Dios. Usted puede tomar la decisión hoy de resolver su problema. No más sigo en la vida suelto como una roleta, como una llanta que vive por todas partes, saltando y brincando, sin esperanza, sin fe, sin seguridad. Y hoy tomo la decisión de servir a mi Dios. Para el hombre que rechaza la gracia, el sufrimiento es primeramente penal. Para el hombre que acepta la gracia, el hombre redimido, la mujer redimida, es precisamente un remedio o una disciplina. Concluimos diciendo hoy
que para la sociedad en general, en la proporción en que el pecado reine, el sufrimiento será penal. Pero según reine la gracia, el sufrimiento será redentor. Será Dios quien lo use para redimirte a través de Cristo Jesús. Y es cosa bien sabia que el género humano ha alcanzado gran parte de su desarrollo mental, social y moral por el hecho de vencer el mal natural. A medida que se vence el mal natural, se crece moralmente, se crece científicamente, se crece mentalmente, se crece psicológicamente, se crece en muchos aspectos. Se vuelve la persona mucho más entendida. A medida que el hombre se hunde, la mujer se hunde, a pesar de que tenga dinero, tenga fama, tenga lo que quiera, se va volviendo más cerrado, más tapado y más trancado por dentro. Y va sufriendo la penalidad del sufrimiento. ¿Qué pudiéramos escoger en esta mañana? ¿Sufrimiento o redención? ¿Qué escoge usted? ¿Sufrimiento o redención? Hoy usted está invitado al cielo de Dios. Hoy usted está siendo invitado a las bodas del Cordero. Hoy usted está siendo invitado a salir de esa triste historia y ser redimido por la sangre de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quieres hacerlo?